En Capital Radio, La Rueda del Marketing, con Eva Pastor y Raquel Martín. Bienvenidos a La Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Hoy vamos a traer un capítulo que da mucho miedo. Da mucho miedo, pero va a ser un capítulo terroríficamente divertido. O eso esperamos al menos, ¿no? Muy buenas, Eva. Buenas, Raquel, ¿cómo estás? Pues muy bien, mira, la semana que viene es Halloween, entonces nosotros como buenas marketers sabemos que estas fechas hay que utilizarlas para conectar emocionalmente con nuestra audiencia. Total. Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a contaros cómo aprovechar estas fechas, en este caso Halloween, para poder comunicar y para poder conectar con el pues público. Sí, porque al final Halloween nos permite hacer campañas creativas, divertidas, diferentes. Ya lo hablaremos a continuación, pero este tipo de fechas no se potencian tanto en marketing para la venta, sino para realmente demostrar hasta dónde podemos llegar en cuanto a creatividad, humor, hacer cosas diferentes, y eso también apetece, ¿no? Claro, al final hablamos de Halloween porque es lo que toca ahora, pero se puede aplicar, la idea es que luego lo podáis aplicar a todo este tipo de fechas, que son fechas, pues eso, que al final muchas veces en marketing se trata de buscar una excusa, ¿no? Para mostrarte, para lanzarte un mensaje, para conectar, y lo que decimos, aquí no son tanto campañas de venta pura y dura, sino campañas de, para hablar con tu audiencia. Total, que al final indirectamente sí que te van a aumentar las ventas, porque si las haces bien, pueden ser campañas virales, pueden ser campañas divertidas, de que la gente hable, y al final eso potencia las ventas, pero sobre todo aquí se trata de demostrar la creatividad. Y como hemos dicho muchas veces, no hace falta mucho dinero, sino simplemente hace falta pensarlo y lanzarte un poco a arriesgar. Claro, y es fácil meter la pata también. También, te pasas sí. de tuerca, ¿no? Entonces vamos a hablar por ejemplo, de algunas campañas geniales como la que hizo Burger King con McDonald's, ¿vale? Y luego vamos a ver otras pues que no han triunfado tanto, pero al final se trata de campañas, que no se trata de que pongamos ahora en nuestra firma una calabaza con Exacto. ojitos. Eso no es aprovechar la fecha, ¿vale? Se trata de ir un poco más allá y de que la gente en marketing quiere divertirse y que podamos aprovechar esto. Entonces, vale, cuéntanos un poco la campaña de Burger King. Pues mira, la campaña de Burger King ya hace años, pero era muy divertida. Lo que hicieron fue cubrir toda una tienda, todo un restaurante con una sábana blanca, y le pusieron dos ojitos, ¿vale? Y entonces pintaron por encima, decía McDonald's, ¿no? Pero tú por debajo de los ojitos veías el logotipo de Burger King. O sea, era como un fantasma, ¿no? Era como un fantasma, justo era como un fantasma. Entonces, claro, eso se hizo súper viral, fue muy divertido. Además es que de hecho no solamente lo hicieron en lo que es en el edificio, las cajas de las hamburguesas era igual, era la caja por fuera blanca con dos ojitos y dentro tiene el típico papel que lleva el logo del Burger King. Entonces, y por fuera ponía McDonald's. Por fuera ponía McDonald's, pero tú por los ojitos veías Qué bueno, porque era una forma como muy inteligente, ¿no? Divertida, pero sobre todo no ofensiva. Una de las líneas complejas de este tipo de campañas es no cruzar esa línea ofensiva y no hacer una campaña de humor sobre algo realmente serio, ¿no? Que es a veces donde cogían algunas marcas que se pasan de frenada. Claro, ni tampoco se trata de, quiero decirte, la gente no quiere que remuevas pesadillas suyas, no se trata, Halloween es, pues eso, hacer algo jugando con el humor, ¿vale? Que es verdad que aquí en España, o la gente que somos un poco más mayor, somos como un poco reacios al tema Halloween, ¿no? A mí me parece una americanada, ¿sabes? Pero que si se juega bien las cartas, pues se pueden hacer cosas muy sí, a lo muy que hablábamos divertidas. antes, ¿no? Ser un poco la excusa. Yo me acuerdo que hizo IKEA una campaña que me encantó porque me sentí como súper... la que tiene ahora, la de la convivencia. Esa. La de convivencia no tiene año. por qué ser un error. Sí, esa es buenísima, ¿sabes? Que al final tienes que conocer también a tu audiencia, es lo que decimos. Si tu audiencia es una audiencia pues más conservadora, puedes permitirte unas cosas. Si tu audiencia es una audiencia más joven, pues puedes permitirte otras. Exacto, lo que se trata es, como siempre decimos, primero vamos a analizar quién es nuestro cliente potencial. En el caso de IKEA, pues quiénes son, pues gente joven que está amueblando su casa. Normalmente tú cuando vas a IKEA, pues cuando tienes tu primera casa, empiezas con la convivencia, empieza a ser un drama. No, incluso ahí en alguno de los anuncios de las de IKEA es con la convivencia con
con los padres, ¿no? La hija que entra a casa de los padres y está montado allí un tal, ¿sabes? O sea, está muy bien lograda. Esa campaña es muy buen ejemplo. Recuerdo también una de Netflix cuando Stranger Things, que también montaron una especie de espacio inmersivo y bueno, la gente hacía colas y tal para verlo. O sea, que no se trata Claro, solamente... pero porque ahí te llevabas también la parte de experiencia, sí. No solamente el impacto visual de lo que es la campaña a nivel gráfico o de lo que fuera, sino que te hacían partícipe de la historia. Era inmersiva, o sea, era tangible, me refiero. Claro, todo esto nos puede dar ideas para nuestros negocios, quiero decirte. Claro, lógicamente, pues en una asesoría no vas a montar allí un espacio inmersivo, pero a lo mejor sí puedes jugar con mensajes que tengan que ver con lo terrible que es el miedo que da cierto papel. O Hacienda. O Hacienda, por ejemplo, efectivamente. O sea, sí, porque luego hay, dependiendo también de los recursos que tengamos, pues Lay's o Fanta sacan ediciones limitadas de productos pues de sabores terroríficos o de... Entonces ahí también ellos pueden trabajar en ese lado, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Simplemente a veces son los mensajes, o sea, hacer campañas divertidas en redes también hay que buscar un poco que tiene sentido. Y como siempre decimos, no todas las marcas tienen por qué hacer Halloween. A lo mejor no tiene sentido por tu orientación o por tus objetivos o por el cliente al que te diriges. Claro, al final todas las campañas que comentamos tienen algo en común, no van por el lado terrorífico, sino que van por el lado divertido. Si puedes, como las grandes marcas, genial, pero las pequeñas, por ejemplo, hay un tema, la decoración de tu local. Total. Por ejemplo, en restauración, en estética, en cuando tienes un local físico. Bueno, pues el decorar el local puede atraer gente, puede hacer que la gente, cosas que se hagan virales, todo depende de la originalidad. Es lo que decimos, no hace falta un gran presupuesto para decorar un local. No, simplemente, por ejemplo, tienes un restaurante, pues puedes hacer un especial de un apartado de la carta que sea algo de miedo, puedes pedir a la gente que venga disfrazada a tu restaurante que se hagan fotos en un pequeño fotocall que montes y que luego lo suban a redes y a cambio de eso el que más votos tenga se lleva una cena gratis. O sea, puedes hacer muchas cosas que realmente no te conlleven mucho presupuesto, pero sí que haga que la gente se implique, que la gente suba cosas, que la gente participe y eso al final te posicione y te de viralidad. Claro, al final es lo que decimos, es la conexión con el usuario. Total. Y al final este tipo de cosas, además ya lo hemos comentado cuando hablamos de las tendencias en redes, o sea, lo que es la gente utilizando tu producto, eso es oro puro. O sea, que alguien venga, se haga una foto porque tu local está chulo decorado o porque has hecho un minijuego o como hace Fanta con lo de las latas, que luego también te participas en un concurso. O sea, al final es buscarte una publicidad barata porque te lo están haciendo tus propios clientes. No, y que esa es la que realmente funciona. O sea, si hay algo, no hay nada más viral que la gente participando y subiendo contenido de forma voluntaria sobre tu producto o tu servicio. Eso está clarísimo. Realmente, ¿cuándo deberíamos hacer las campañas de Halloween? Es decir, ¿la semana que viene empieza? Ya deberíamos estar, ¿verdad? Ya deberíamos haber empezado, pero tampoco pasarnos. O sea, no hacer un mes de campaña de Halloween porque al final la gente cansa, pero, pues no sé, 10 días o algo así. O sea, si nos estáis escuchando, todavía la semana que viene, pues se puede utilizar como excusa para hacer un mailing, por ejemplo. Si a lo mejor ya no te da tiempo a montar una campaña con un concurso, para eso no. Pero esa pequeña conexión, ese mensaje divertido, esa creatividad divertida. El año pasado, recuerdo, era una gente de hosting con la que trabajo que habían montado un banner, ¿sabes? Y en plan, pues esto, que tu web se quede sin recursos cuando más tráfico tiene, da un miedo que te cagas, ¿sabes? O sea, es la excusa, pero era divertido, ¿sabes? No, entonces... y toca la parte de dolor realmente del cliente, que es lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos las campañas? Las campañas tienen que estar basadas que toquen el dolor o el placer de nuestro cliente potencial. En este caso, un hosting, lo que más miedo te da es que te quedes sin web cuanto más tráfico tienes, con lo cual están trabajando con mucho humor esa parte terrorífica que tiene y ese miedo que tiene su cliente, ¿no? Entonces, está muy bien llevada. Si dijéramos, por ejemplo, la fórmula para redes, como tú hablabas antes, en este tipo de campañas no se trata de vender, tendríamos que calcular un 70% de diversión y un 20% de marca y un 10% de venta. El objetivo final, como siempre, es la venta, pero un poquito más sutil en este caso. Sí, aquí el objetivo es mostrar la creatividad y ser divertidos, intentar tocar la parte emocional del cliente, pero no tanto para vender como un objetivo, sino para impresionar.
Eso es. O para movilizar, o ¿sabes? Pero no como el resto de campañas como las que vayamos a hacer en Black Friday, que en Black Friday vamos a trabajar un 70% venta, un 20% marca y un 10% diversión. Es Bien, todo lo contrario es que en un todo lo Halloween. contrario. Claro, y bueno, aquí tenemos herramientas, tu preferida, Canva. Y Canva inteligencia tiene artificial. Canva inteligencia artificial, como no, pero Canva tiene, por ejemplo, muchas plantillas de Que ya están Halloween y tal. predefinidas, Claro, claro. que luego puedes adaptar y que te dan, oye, pues lo que decimos, que puedes hacerlo de una manera más o menos sencilla. Y luego, por lo que hablamos siempre, intentamos hacer cosas supernaturales. Muchas veces un vídeo hecho con un móvil divertido, con nuestro equipo de la oficina, o nuestros camareros, o nuestros dependientes, grabando un vídeo, gastándose de bromas, un susto, y yendo disfrazados con el móvil, muchas veces eso es mucho más viral que trabajar cosas súper profesionales, con plantillas, etcétera. Sí, y luego, bueno, lo que decimos, hay que huir, aunque sea Halloween, ¿vale? Monstruitos y tal, hay que huir de cosas gore, de cosas de mal gusto, Total. ¿vale? Eso no... Y luego analizar, como decimos siempre, vamos a intentar analizar todo lo que hagáis para que el año que viene repetir solamente las cosas que os haya funcionado, apostar siempre por reforzar la propuesta de valor de la marca, es decir, no olvidemos que el objetivo es reforzar esa parte de valor y esa propuesta que tenemos a través del humor y de cosas creativas utilizando Halloween como excusa, pero siempre con ese objetivo. Ya analizamos. Claro, y aquí, bueno, también el storytelling, lo que es jugar con una historia, pues también va muy bien para este tipo de campañas que no son de venta, ¿no? Crear una historia que tenga que ver con tu filosofía de marca o tal, y que podamos meterle la puntillita de el Halloween como excusa. Bueno, pues ahora empezamos con un espacio súper importante y novedoso de la rueda del marketing que no habíamos traído nunca. Sí, hoy se estrena Inés Díaz con su copywriting de guerrilla. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, porque creo que es muy interesante. Inés la podéis seguir en redes sociales, ya lo contará ella, es una crack del copywriting y creo que nos va a hablar de un tema muy, muy chulo. ¿La damos paso? Venga, la damos paso. Copywriting de guerrilla, para conquistar la mente de tu cliente ideal usando palabras. Hola Inés, ¿qué tal estás? Hola Eva, hola Raquel. Muy buenas. Bueno, pues estamos deseando escucharte, Inés, que nos cuentes todo lo del tema del copywriting, que tenemos que aprender, que sabemos que en este espacio vamos a aprender a utilizar las palabras de una forma muy, muy especial. Bien, hoy vamos a ver cómo aumentar muy drásticamente las ventas de tu negocio, pero no vamos a hablar ahora ni de landings ni de webs, vamos a hablar de las ventas en general B2B y del seguimiento. ¿Qué te parece? Estupendo, pues te escuchamos, Inés, todo tuyo. Te dejamos todo tuyo. Ok, resulta que los números cuentan que el 80% de las ventas necesitan al menos 5 seguimientos, 5 contactos, porque la mayoría de las ventas no se cierran ni en el primero ni en el segundo, ¿vale? Y también que el 44% de los vendedores renuncia en el primero o en el segundo intento, lo cual es un sinsentido. O sea que has contactado con un desconocido, has agendado una reunión, has quizás investigado a la empresa de ese cliente, posible cliente, y después de todo ese esfuerzo, cuando tienes el primero o el segundo contacto, lo abandonas, ¿vale? De todo esto podemos deducir que solo haciendo un seguimiento y haciendo un buen seguimiento podríamos aumentar muchísimo los cierres de venta de nuestro negocio. Ahora, la pregunta que se nos plantea es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué son tan pocos los vendedores que persisten? Entonces yo le encuentro y vamos a comentar hoy solo 2 de esos motivos. Uno es no conocer la teoría de los 20 impactos, que ahora vamos a ver. Y el otro es no echarle imaginación a cómo hacer un seguimiento para que resulte más interesante, cosa que también vamos a ver y les voy a dar un par de ideas, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de los 20 impactos? Esta es una teoría que no ha sido superada, es decir, sigue vigente, porque si bien los mercados y la tecnología de los mercados cambia, la mente del ser humano no ha cambiado prácticamente. Entonces, en 1885, en el que se considera el primer libro de publicidad, Thomas Smith dijo que hay 20 impactos, una secuencia de 20 movimientos en nuestra mente antes de comprar. Y los voy a enumerar, son
Prestar atención al número 8, porque acá también hay una clave. Dice, la primera vez que una persona percibe un anuncio, no lo registra. La segunda vez tampoco lo nota. La tercera es cuando recién lo registra. La cuarta débilmente recuerda haberlo visto. La quinta lo lee, lo escucha o lo mira. La sexta se mete dentro del anuncio. La séptima le incomoda un poco volver a encontrarse con él. La número 8 es, aquí está ese maldito anuncio otra vez. La 9 es, quizás me esté perdiendo de algo. La 10 es, ¿conozco a alguien que también lo haya probado? La número 11 es, ¿esta marca cómo es que invierte tanto en publicidad? La número 12 es, quizás este sea un buen producto. La 13 es, quizás este producto esté muy bien. La 14, venía pensando en tener algo así. La 15, lástima que no tengo dinero para comprarlo. Un momento, quizás sí tengo. La 16 es, en cuanto pueda me lo compro. La 17 es, cuando me lo compro. La 18, qué lástima que todavía no lo tengo. La 19 es, cuánto dinero tengo en la cuenta. Y la 20, al fin lo compro. Entonces, no sé si has notado que la 8 es rechazo. Pasamos por el rechazo antes de decir que sí, ¿vale? Pero bueno, entonces, si yo entiendo que necesito que la mente del otro pase por estas fases, puedo entender mucho mejor que el seguimiento es algo necesario, ¿sí? No es simplemente insistir de una manera tonta, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que abandonar la idea de que el seguimiento es llamar o escribir y decir simplemente, hola fulano, ¿has mirado nuestra propuesta? ¿Qué tal va lo mío? O decir, ¿ya lo has hablado con tu socio? Bien, estas preguntas de insistencia que son un poco, no son cómodas para el mismo vendedor, con lo cual son incómodas también para el candidato. Entonces ahí es cuando escuchamos que nos dicen, sí, bueno, hemos decidido dejarlo para después de Navidad, o según la fecha te pueden decir, hemos decidido dejarlo para después del verano, o no he tenido tiempo de mirarlo todavía. Bien, este es el punto de incomodidad en el que el 44%, repito, casi la mitad de vendedores abandona, porque no quieren ser pesados. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Ahora que entendemos la importancia del seguimiento, ¿cómo podemos hacer para que ese seguimiento no sea tan ortopédico, tan incómodo para las dos partes? Entonces la propuesta que les traigo hoy desde Copy es crear un mensaje que sea interesante para ese posible cliente. Entonces te reúnes con tu equipo comercial o tú contigo mismo si trabajas por tu cuenta y hagas una lista de creencias o mitos del sector que están equivocados, que hace que la gente le cueste comprar porque tiene ideas erradas, o cosas que son interesantes y enriquecen la decisión de compra. Por ejemplo, en un caso que era un seguro para arquitectos, porque yo escribo para marcas, ¿no? Entonces estábamos preparando este material y mi cliente me explicaba que los seguros más económicos, los más conocidos, podían ofrecer ese precio porque en sus contratos incluían una cláusula que les traía un beneficio aparente a corto plazo al que contrataba ese seguro, pero a largo plazo le traía pérdida. Y esto la gente lo desconocía, pasaba por alto la cláusula, no le daba importancia. Entonces, por ejemplo, explicando cómo funciona esa cláusula, le estamos dando a ese candidato a cliente una herramienta para evaluar mejor su compra. Si tanto si nos compra a nosotros como si le compra a otros, esto le es útil, le interesa saberlo. Después pasamos a decirle, evidentemente, que nuestros contratos no incluyen esa cláusula, que tienen otra. Bien, entonces entiende mejor nuestra propuesta. Pero le hemos dado una información que es útil, ¿vale? Por ejemplo, en otro caso, que lo que tratábamos era de conseguir marcas que alquilen camiones refrigerados, ¿no? Entonces estos camiones refrigerados eran de alta seguridad. Y este tema tiene un montón de
de asuntos que el cliente final igual no conoce, ¿no? Y cosas que son muy interesantes, por ejemplo, cómo funciona si hay un robo en carretera, cómo es el protocolo de seguridad, ¿vale? Entonces, este tipo de temas, uno en una reunión de ventas no tiene tiempo de abordarlo, pero sabe que son interesantes. Entonces, la propuesta es que una vez que tengas esta lista de temas para tratar, los expliques de forma coloquial, sin tecnicismos, como si estuvieras en un café tomando un café con este posible cliente, en ese tono, ¿vale? Y los preparas, estos argumentos, en PDF o en correos automatizados. ¿Qué vas a hacer? Pues el comercial que ya ha contactado le va a comentar a este candidato que le va a enviar información, y entonces vamos a tener una excusa para luego llamar, o incluso en ese correo que recibe el candidato le podemos hacer preguntas acerca de de su negocio, de su situación, y entonces la conversación surge de forma muchísimo más enriquecedora para las dos partes. Más fácil para el vendedor, porque tenemos temas en común, mucho más allá de qué tal lo mío, vas a comprarme o no vas a comprarme, ¿verdad? Entonces, pues esta es la propuesta, es hacer una vez el trabajo para tenerlo ya preparado, y entonces, esta es una de las maneras en las que el copy nos puede potenciar las ventas. El cálculo es el que hasta un 70% podríamos aumentar nuestra tasa de cierres si superamos ese quinto contacto de seguimiento. ¿Qué os parece? Pues mira, muy interesante, la verdad, ¿sabes? Que la cantidad de ventas que podemos retomar si realmente hacemos un buen seguimiento. Aquí está la clave, y la clave está en no insistir tontamente, sino en ampliar la temática. Y vamos, yo no conocía la ley de los 20 contactos que nos has contado, pero me ha hecho mucha gracia eso, o sea, que pasamos primero por la negación antes de decidirnos a comprar. Sí, aunque sea un instante, porque nuestro cerebro está preparado, está en la parte más instintiva, ¿no? Va a mandar la orden de no accionar, no gastar energía inútilmente. Entonces va a haber un momento de rechazo. Pero lo interesante es que ese rechazo aparece cuando en nuestra imaginación se presenta la posibilidad de comprar. Si no existe la posibilidad de comprar, no entra en nuestra imaginación, no hay rechazo, no se activa la venta. Es decir, que tenemos que contar con ese punto, y lo ideal es que este punto pase rápido, ¿vale? Por eso tratamos las objeciones nosotros, en vez de esperar a que surjan solas. Claro, luego a través del email marketing puedes ir trabajando justo todas estas objeciones para desmontarlas incluso antes de que surjan, porque van a estar ahí, ¿no? Sí, bien. Ahora, yo soy una gran defensora y militante del email marketing, porque es una vía muy simple de comunicación, pero entiendo que hay muchos equipos que están trabajando por WhatsApp o Telegram o diferentes vías, y no es excluyente, o sea, puedo hacer este mismo trabajo por cualquier vía. Uh-huh. Bien, yo puedo tener en PDF los temas escritos, y por la vía en la que ya me estoy comunicando con ese posible cliente, enviarle el material. Es tan simple como eso. Claro, es importante, porque yo creo que cuando hablamos de copywriting muchas veces nos vamos directamente al email marketing, y no, ¿verdad, Ginés? O sea, realmente cualquier canal de comunicación que trabajemos con nuestro cliente tenemos que tener en cuenta lo que nos estás contando, y se puede ejecutar y se puede implementar en cualquier canal, ¿no? Exacto, lo importante es tener claro nuestro mensaje y hacérselo llegar sin pensar que molestamos. Y teniendo claro en qué fase están, ¿no? Claro, y tratar de enriquecer el conocimiento de este usuario, bueno, de este posible cliente.
Es súper interesante, desde luego, y complejo, me parece complejo todo este tema del copywriting. Bueno, al final se trata de establecer una estrategia, como dice Inés, y aplicarla en los distintos canales, ¿sabes? Pero teniendo claro estas fases por las que pasa cualquier persona y sin miedo a la venta, que es que a mí una cosa que me sorprende es que muchos empresarios o, bueno, muchas empresas, es como yo me dedico a lo mío, pero es que vender me da vergüenza. Bueno, pero si vendemos desde que empezamos a vivir. Sí, pero digo que me parece complejo porque tienes que tener muy estudiado al cliente, ¿no? El cliente potencial, Inés, es súper importante tener muy claro, ¿no? Quién es tu cliente, cómo se comporta, o sea, todo lo que hablamos siempre en marketing de analizar quién es tu customer, ¿no? Tu cliente potencial. En este caso, para aplicar el copywriting, más que nunca hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Porque tienes que entender la parte emocional de él. Sí, esto, bueno, cuando entro a trabajar en una empresa, normalmente me reúno con el equipo de comerciales. Ellos conocen muy bien, bueno, especialmente los mejores, ¿no? Conocen muy bien a su cliente. Lo que les pasa es que muchas veces cometen el error de intentar dar demasiada información de golpe. Claro. Cosa que no puedes. O sea, tú cuando interactúas con ese posible cliente, tú tienes que extraer información. Eso es tu actividad principal. Entonces, claro, la información que tú quieres comunicarla no la puedes embutir en una única reunión. Pero bueno, mensajes de venta interesantes, cualquier comercial te puede enumerar los que mejor le funcionan. El tema es reunirlos y tenerlos disponibles para todo el equipo y que lo puedan usar en el CRM en el momento más adecuado. Bueno, pues para eso te tenemos a ti, Inés, para que durante todos los meses nos vayas contando y explicando cómo podemos ejecutar estos mensajes de la forma más rentable, sencilla, fácil y de realmente con impacto posible. Claro, y si quisieran, Inés, los oyentes contactarte, ¿vale? Para trabajar, por ejemplo, con su equipo de ventas, déjanos tus datos. Es muy simple. Tendrían que ir a Copywriting de Guerrilla. Y ahí me encuentran, se suscriben, o en LinkedIn, Inés Díaz, copywriter. Muy bien, Inés, pues muchísimas gracias por este espacio súper interesante. Te esperamos el mes que viene con muchas ganas de más copywriting y más Inés y más marketing de guerrilla. Muy bien, hasta la siguiente, Inés. Chao. Hasta la próxima, chao, chao. Estás escuchando La Rueda del Marketing. Bueno, pues súper interesante el espacio de marketing de guerrilla, Inés, ¿verdad? Para comunicar sin que haya temas fantasmales. Bueno, vamos a ir cerrando, que no nos queda nada de tiempo. Súper importante, vamos a hacer un súper resumen rápido para nuestros oyentes, como siempre. Importante, si queremos utilizar Halloween, acordaros que el 70% tiene que ser diversión de todo lo que hagamos, 20% marca y 10% venta. Halloween es para demostrar creatividad, humor y conectar con nuestro cliente, no tanto para vender. Eso es, ser natural, no forzarlo, trabajar en las herramientas con las que solemos trabajar y en los canales en los que solemos estar sin forzar. No tiene que ser Hollywood, tiene que ser natural y divertido. Y ya sabéis, la siguiente estación de venta nos vamos a Black Friday y luego tenemos Navidad, con lo cual disfrutemos de un momento de ocio, creatividad y humor y terror como es Halloween y no nos obsesionemos tanto con crear contenidos para vender y más para disfrutar. Pues muy bien, pues nos vemos entonces en la siguiente semana. Acordaros, disfrutar del Halloween sin sustos. Nos vemos en el siguiente episodio de La Rueda del Marketing, que no podemos ayudaros a... No, que no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente episodio. Un abrazo. Hasta luego.